senadora Yolanda de la Torre Valdés. Con su venia, senador presidente, compañeros y compañeras, he pedido el uso de la palabra porque he promovido algunos puntos de acuerdo que tienen que ver con el Fondo de Accesibilidad. El Fondo de Accesibilidad es una acción importante que hemos logrado en este país. Se creó en la 61 legislatura, en la Cámara de los Diputados, impulsamos, porque fui la promotora de este fondo que es histórico, que por primera vez en nuestro país, pero que además, tomando ejemplos de otros países, se creó con el fin de hacer posible el ejercicio de derechos de las personas con discapacidad. ¿Y por qué digo hacer posible el ejercicio de derechos? De nada sirve que las personas con discapacidad, como todos los demás, tengan acceso a la cultura, a la recreación, al deporte, si ni siquiera pueden salir de su casa. ¿Cómo hacer posible que un niño o una niña pueda llegar a la rehabilitación o al médico o a su escuela si ni siquiera puede abordar un transporte público? Este fondo de accesibilidad fue histórico y ha generado una dotación de recursos, una asignación presupuestal de recursos que cada año se ha venido destinando a las entidades federativas para que ahí se pueda, a través de diferentes mecanismos que han decidido los gobiernos de los estados, poder impactar para que las personas con discapacidad tengan acceso al transporte público. Pero no solamente ha impactado en las personas con discapacidad, también ha ayudado a las personas adultas mayores, porque como todos sabemos, a partir de cierta edad, las personas adultas mayores ya no levantan con la misma agilidad sus pies y su movilidad se ve limitada o reducida. Pero también ha ayudado a las mujeres embarazadas a tener más seguridad al accesar al transporte público, porque además ha permitido adquirir camiones de transporte público que tienen una concepción moderna más de inclusión. Este transporte público, aunque la etiqueta es Fondo de Accesibilidad para el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, la verdadera misión es ser un transporte accesible, que nos hace a todos y a todas iguales. Pero también quiero aprovechar la oportunidad para hacer un llamado a la Cámara de los Diputados Federales y a la Secretaría de Hacienda. Aquí hemos ya enviado varios puntos de acuerdo pidiéndoles se recuperen. Es cierto que la Secretaría de Hacienda, y hay que reconocerlo, ha tenido disposición en ir avanzando para su mejor manejo y mayor impacto. Pero también lo es que este año, para el presupuesto de egresos de la Federación 2017, el fondo viene en ceros. Como senadora he estado trabajando, impulsando este tema, pero también quiero aprovechar esta tribuna para hacer un llamado a las y los diputados que no pueden dejar esta partida en ceros, porque además es un compromiso presidencial, el 084, donde el propio presidente Enrique Peña Nieto ha estado comprometido, donde este país tiene avances y donde somos ejemplo en el país de todo lo que estamos haciendo. Por eso será muy importante la actuación de los diputados en recuperar este fondo. Inclusive les comparto algo. Ustedes saben que soy diputada con licencia, senadora en funciones. Me duele tanto y me pesa tanto que este fondo venga en ceros, que estoy pensando y valorando la decisión de regresar a la Cámara de los Diputados para discutir el presupuesto. Este es un tema, es una lucha de vida. Es una lucha de diferentes organizaciones de y para personas con discapacidad, que nos costó mucho este logro, que fue una amplia discusión y un debate enorme que dimos. Inclusive el año pasado que me tocó discutir el presupuesto, históricamente logramos por primera vez en la historia de nuestro país que el presupuesto de egresos de la Federación 2016
por primera vez tuvieron una perspectiva de inclusión. Y esto es histórico porque en todo el mundo no hay un antecedente. Y en base a eso no podríamos hoy dejarlo en ceros. Me interesa mucho, me importa. Está una lucha de vida puesta aquí. Están organizaciones de y para personas con discapacidad y están muchas personas en el país esperando que este fondo, que no es la gran cosa, son 600 millones de pesos y que le llega a cada entidad federativa, no deje de ejercerse, porque es muy importante. Nunca vamos a ser una ciudad, un país de derechos ni ciudades de derechos, mientras las personas con discapacidad ni siquiera puedan salir de su casa. A una persona con discapacidad le cuesta hasta 150 y 200 pesos diarios tomar un taxi, porque no tiene otras alternativas solo para ir a la terapia. A un padre de familia está gastando entre 80 y 200 pesos diarios para llevar a su niño o a su niña a la escuela. ¿Cómo concebir el ejercicio de derechos, salud, educación, recreación, cultura, deporte, si ni siquiera podemos acceder al transporte público? Este fondo es de la mayor importancia, porque además es la única asignación presupuestal que tiene que ver con la verdadera inclusión de las personas con discapacidad. Por eso les pido, y sé que lo obtendremos, su apoyo. Se los pido en lo personal, porque el Fondo de Accesibilidad al Transporte Público para las Personas con Discapacidad es una lucha de años. Desde 1990, más de 800 organizaciones en este país hemos hecho fuerza común para que la inclusión sea una realidad. Es una política pública transversal que permite la verdadera inclusión. Y de verdad aprovecho la ocasión para desde aquí hacer un llamado a la Cámara y poder comentar con ustedes que es tan importante, que me preocupa y ocupa tanto y que es una razón por la que hago política, que seguramente ejerceré mi derecho de diputada, porque lo voy a ir a defender con uñas y dientes este presupuesto para las personas y para la inclusión de las personas con discapacidad. Por su apoyo, muchas gracias. Gracias, senadora Yolanda de la Torre.